En este vídeo vamos a explicar cómo se haría la práctica sobre el reparto de escaños de programación, ya que a muchos compañeros les dio problemas entenderla. Entonces, primero tenemos que explicar qué es el sistema electoral DONT en el que está basada esta práctica. Básicamente se utiliza para averiguar el número de escaños que obtiene cada partido tras unas elecciones. El funcionamiento es el siguiente. Primero se crea una tabla cuyas filas sean los partidos que participan en las elecciones y cuya primera columna sea su número de votos. Para el reparto del primer escaño se mira cuál es el partido que tiene el mayor número de votos, que será el que reciba el escaño. Para el reparto del segundo escaño se crea una nueva columna que contenga el número de votos de cada partido dividido entre 2 y se mira nuevamente qué partido tiene más votos, teniendo en cuenta también la primera columna. La tercera columna tendrá el número de votos entre 3 y así sucesivamente hasta el reparto de todos los escaños. En España, este sistema se aplica para cada circunscripción o provincia. Bueno, el objetivo de esta práctica es calcular cuántos escaños habría obtenido cada partido si España actuase como una única circunscripción y compararlos con los que ha obtenido realmente. Para ello vamos a programar una función. No es necesario introducir primero los datos porque para hacer una función es como establecer una relación entre variables, a las que más tarde daremos valores para conocer el valor de la función. Por ejemplo, cuando hacemos f de x igual a x cuadrado, no hace falta darle valores primero. Bueno, para explicar el funcionamiento de esta función vamos a basarnos también en el ejemplo que había aparecido antes. Entonces, esta función la vamos a llamar asignación escaños y va a depender de los votos, del número de partidos y del número de escaños. Esas van a ser sus variables. Bueno, vamos a recordar cómo se programa una función, que es con el comando function. Y un consejo para cuando programemos funciones o bucles es cerrarlos ahora en cuanto los creemos y meter luego las operaciones, porque luego nos podemos olvidar de cuáles hemos cerrado y sobre todo cuando tenemos muchas estructuras repetitivas unas dentro de otras. Bueno, a continuación vamos a inicializar los contadores que vamos a utilizar y estos son K y cuentescan. No te preocupes si ahora no ves esto claro porque luego vamos a ver para qué sirven estos contadores. Ahora vamos a crear la matriz A que nos ha servido antes para ver qué partido tenía más votos y en consecuencia se llevaba el escaño. El número de filas de esta matriz va a ser, por lo tanto, el número de partidos y el número de columnas va a ser el número de escaños, porque como ya hemos visto antes, por cada columna de la matriz se repartía un escaño. Esta matriz de momento va a tener todos ceros, porque nos va a servir como base para luego ir añadiendo los votos de los partidos. Para ello vamos a utilizar el comando matrix, que a partir de un vector construye una matriz por filas y lo vamos a construir con un vector de todos ceros. Ahora vamos a crear un vector que contenga el número de escaños de cada partido y se llame escaños única. De momento ese vector también va a ser de todos ceros, ya que también nos va a servir de base para ir añadiendo el número de escaños que va obteniendo cada partido. Para ello en este programa tenemos que inicializar tanto escaños única como cada componente de ese vector a 0 y esto lo vamos a hacer mediante un bucle que vaya desde el primer partido hasta el último y que haga cada componente del vector 0. Así el vector nos quedaría de esta manera. A continuación vamos a crear un bucle while para que siempre que cuentescan, es decir, que el contador de escaños que hemos inicializado antes no sea mayor que el número de escaños, haga lo siguiente. Para cada elemento i del vector de votos dividido entre k, es decir, el número del escaño que se está repartiendo, que hemos inicializado a 1, lo almacene en la columna de nuestra matriz. Es decir, en este momento, como cuentescan es igual a 1, se va a realizar el bucle y como k es igual a 1, cada elemento i del vector de los votos dividido entre 1 se colocará en la primera columna en la fila i correspondiente a su partido. De esta manera la matriz nos quedará así. Ahora vamos a encontrar el mayor valor de la matriz A para repartir el escaño correspondiente. Para ello vamos a hacer los siguientes pasos que seguro que ya has hecho alguna vez en algoritmia o en programación. Primero llamamos max al número de votos que hay en la matriz en ese momento y max a la fila donde está y j más a la columna donde está. En un principio vamos a suponer que el mayor número de votos es 0 y que se encuentra en la primera fila y la primera columna. Ahora creamos dos bucles anidados.
uno que vaya desde 1 hasta el número de partidos recorriendo la columna y otro que vaya desde 1 hasta el número de columnas, que es k, recorriendo las filas, y así se irá recorriendo todos los elementos de la matriz. Y ahora creamos una condición, de manera que si max es menor que aij, es decir, que si el valor del elemento en el que se encuentra el bucle es mayor al número de votos que haya almacenados en ese momento, se almacene su valor en max, su fila en imax y su columna en jmax, y cerramos los bucles anidados. Entonces, en nuestro ejemplo, para la primera vuelta, como el primer elemento de la matriz es mayor que 0, se sustituirá max por 500.000 e imax y jmax por la primera fila y la primera columna. De esta manera, conforme se vaya avanzando en la matriz, max se irá sustituyendo por el valor más alto e imax y jmax por su fila y columna en la matriz. Al terminar el bucle, obtendremos cuál es el mayor número de votos almacenado en max, a qué partido pertenece, almacenado en imax, que son las filas de nuestra matriz, y a qué escaño corresponde, almacenado en jmax, que son las columnas. En este ejemplo, como en este momento k es igual a 1, obtendríamos que max es 500.000, imax es 1 y jmax es 1. Ahora al elemento con mayor número de votos, que se encuentra en la fila imax y columna jmax, le damos el valor 0, porque de lo contrario en la siguiente vuelta del bucle volvería a salir que es el valor máximo y el partido obtendría otro escaño más. Entonces en nuestro ejemplo la matriz nos quedaría así. Y ahora le sumamos el escaño al partido que corresponda, es decir, al de la fila imax, en el vector de ceros que creamos para los escaños, en la posición que corresponde a ese partido, que es la posición imax. Y el vector nos quedaría así. También vamos a sumar 1 al contador k para que en la siguiente vuelta cree la segunda columna, y al contador de escaños porque ya hemos repartido el primer escaño. Ya se puede cerrar el bucle while. Y ahora, como cuenta scan será 2, se repetirá todo el proceso de cálculo del bucle while para repartir el segundo escaño. Bueno, vamos a ver esto con nuestro ejemplo para que nos quede más claro. Entonces, cada elemento i del vector de votos dividido entre k, que ahora es 2, se almacena en la columna k de nuestra matriz, que nos quedará así. Se encuentra el mayor valor de la matriz A para repartir el segundo escaño. En este caso, max será 300.000, y max será 2 y jmax será 1. Y ahora al elemento con mayor número de votos de la fila 2 y columna 1 se le da el valor 0 y nos quedará la matriz así. Se le suma el escaño al partido que corresponde, el de la fila 2, en el vector escaños única, en la posición correspondiente a ese partido, es decir, la segunda, quedando dicho vector así. Y por último se le suma 1 al contador k para que en la siguiente vuelta cree la tercera columna, y al contador de escaños también se le suma 1 para que en la siguiente vuelta reparta el tercer escaño. Todo este proceso se repetirá hasta que no se cumpla la condición dictada por el bucle while, es decir, hasta que cuenta scan sea igual al número de escaños, lo que significaría que se han repartido todos. Y por último vamos a emplear el comando return para que nos devuelva el valor del vector que hemos creado y que contendrá el número de escaños de cada partido. Con esto habremos terminado nuestra función y ya podemos cerrarla, aunque ya está cerrada. Ahora, para el ejercicio de la práctica, podemos introducir los datos de las últimas elecciones a continuación, porque como ya hemos visto, no hace falta que los datos estén antes de la función. Yo lo tengo aquí copiado para luego pegarlo porque es más fácil que ir añadiendo cada dato, es más fácil tenerlo copiado ya. Ahora creamos una tabla que compara el número de escaños que se habrían obtenido si se hubiese aplicado el sistema como si España fuera una circunscripción única y los escaños que se han obtenido realmente. Para ello, en primer lugar, damos al vector escaños única el valor obtenido en la función según nuestros datos de votos, número de partidos y número de escaños. Y en segundo lugar, empleamos el comando dataframe, que crea una tabla por columnas, con los nombres de los partidos y sus escaños según cada sistema. Ponemos luego t o print t para que nos devuelva la tabla y la podemos ver. Así, si ejecutamos, podemos ver cómo nos quedaría la tabla. Lo último que quedaría ahora es crear nuestras gráficas. Vamos a crear un gráfico de sectores circulares y uno de barras superpuestas. Para que nos aparezcan juntos, utilizamos el comando par mfrow, que
se utiliza poniendo un vector con el número de filas y de columnas en las que queremos que se distribuyan nuestras gráficas, que en este caso son 2 gráficas distribuidas en 2 filas y 2 columnas. Entonces, luego la instrucción más sirve para poner los márgenes, que no tiene mucha importancia tampoco. Y después de utilizar el comando paremfrow, programamos nuestras gráficas una detrás de otra, que realmente no tiene mucho misterio porque es solo conocer cómo funciona cada comando para realizar las gráficas. Entonces, bueno, para el gráfico de sectores circulares ponemos en primer lugar names con un vector que contenga los nombres de los partidos que queremos que aparezcan y utilizamos el comando py con los vectores de nuestro vector escaños única, con los valores de nuestro vector escaños única, perdón. Y utilizamos clockwise igual a true para que aparezcan en el sentido de las agujas de reloj, call igual a un vector con los colores que queramos que aparezcan por cada partido y cx para el tamaño de la letra. Luego, para el gráfico de barras superpuestas ponemos una vez más names con el vector que contenga los nombres de los partidos y a continuación utilizamos rbind para crear una matriz escaños cuyas filas sean los vectores escaños reales y escaños única. Utilizamos el comando barplot con nuestra matriz y utilizamos beside igual a true para que las barras nos aparezcan una al lado de la otra. Y también call igual a un vector con los códigos de los colores que queremos que aparezcan y las igual a 2 para que las etiquetas sean perpendiculares al eje. Y luego también podemos utilizar legend para poner la leyenda, empleando x igual a top para que la ponga la leyenda en la parte de arriba y call y fill para los colores. Bueno, pero repito que esto tampoco es muy importante, así que no te preocupes si no entiendes esto. Y ya habríamos terminado el programa, podemos ejecutarlo todo para comprobar cómo ha salido. Espero que este vídeo os haya servido para entender un poco mejor esta práctica, ya que es un poco complicada. Muchas gracias por escuchar.